Saludos flamencos y flamencas. ¿Cómo estáis hoy? Espero que estéis fenomenal. En el vídeo de hoy voy a compartir algo súper importante que tienes que saber. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? A ver. La estructura tradicional de un baile por bulería. Es una de las formas de hacerlo. De hacer la estructura tradicional del baile por bulería. Durante el vídeo iré explicando la forma que vamos a ver en este vídeo y las otras formas que hay de hacer un baile por bulería. Vamos por partes. Primero vamos a ver la entrada. Cuando entramos al escenario a bailar. Hay tres formas diferentes de hacer una entrada a un baile por bulería. La primera, por ejemplo, sería con una intro musical, o lo que es lo mismo, bailando una farceta de la guitarra. Y cuando rematamos la farceta de la guitarra, pues entra el cante. La segunda forma sería entrar directamente con el cante, ya sea en el respiro de la letra, en el segundo remate que haga, al principio de la letra, donde quieras. Donde quieras, siempre y cuando respete la letra y el cante, por supuesto. Y la tercera, y la que yo hago en este vídeo, sería entrando, iniciando tú el compás, la velocidad a la que quieres el ritmo, y haciéndote un pequeño solo de pies. Para rematar con una pata por bulería y dar paso a las letras. Cuando digo una pata por bulería, lo que quiero decir es una llamada, el juego que hay por medio con los tiempos y con el baile y un remate. Eso es una pata por bulería. Una vez que he rematado, entra la primera letra. Vamos a quitarlo ya. Vamos a quitarlo ya. Ya estamos que no curáis. La marina Fernández. Vamos que no curáis. La primera letra, en este caso, me la hace Rafael el Lele en dos partes. O sea, con respiro. Yo lo que hago es ir detallándoselo, cogiéndole los remates, pero muy sutilmente. Vamos a quitarlo ya. Vamos a quitarlo ya. Ya estamos que no curáis. La marina Fernández. Para cuando me repite por segunda vez el remate de la letra, rematarle con una patá, lo que es el remate completo, de dos compases de 12 tiempos. Esta es una forma de tantas que hay de bailarle al cante. Las demás formas no las voy a explicar en este vídeo, porque sería un vídeo muy extenso. Para eso haré un vídeo exclusivamente para cómo bailar al cante, con sus ejemplos y todo, que ya me lo habéis pedido. La primera letra debe de ser más baja, no tan valiente como la que venga después, en el caso de que hagamos dos letras. Una vez que he rematado la letra, entra la falseta de la guitarra. El guitarrista que está tocando en este vídeo es Antonio Peralta, el Cuco. Vamos a verlo y a escucharlo.
La falseta de la guitarra no es obligatoria en una estructura tradicional, pero sí es muy recomendable para darle su lugar a este pilar fundamental del arte flamenco. ¿Cómo debo bailar una falseta al guitarrista? Como has visto en el vídeo, lo que yo hago es dejar el espacio a su música, a lo que él está haciendo musicalmente, lo dejo y voy bailando lo que voy sintiendo, sin estorbarle. Cuando él llama, o sea, cuando mete la mano y hace su llamada, ahí me está indicando que ya ha terminado y que me está pidiendo baile. Pues ahí meto yo mi llamada junto con él. Y hago mi pata por bulería y rematamos los dos. Esa es la forma de bailar una falseta por bulería o por cualquier otro palo. He rematado la falseta y entra la segunda letra. El que no hay lugar, y el lugar no va a pasar, y el lugar no va. La segunda letra, el cantador, que es Manuel Peralta, me la hace seguida y más salvaje, más valiente que la primera. Esto ocurre porque en una estructura tradicional del baile flamenco la cosa tiende a ir de menos a más y se hace de esta manera para no dar lugar a que se enfríe el ambiente. Al contrario, para que cada vez pues esté más emocionante. Esta segunda letra, al ser seguida y más valiente, más salvaje, me está pidiendo lo mismo. En el baile me está pidiendo a mí lo mismo. Que baile más seguido y más salvaje. Pues eso es lo que hago. Dejarme llevar y bailar de esa manera. Escuchando, por supuesto, y respetando la letra del cantador, para ir de la mano con él. Y por último, después de la segunda letra, hacemos el cierre final. El cierre le pasa lo mismo que a la entrada, lo mismo que a las letras. Se puede hacer de muchas maneras distintas. Te puedes recoger con una falseta de la guitarra. Igual que antes hemos dicho que se puede entrar con una intro musical, pues también te puedes ir con una intro musical. Bueno, una intro no sé cómo llamarlo. Una intro no, porque intro sería para entrar. Total, que te puedes recoger con una falseta de la guitarra. Te puedes recoger también con la letra, con el cante, que es como se recoge el baile por bulería en la fiesta. Se puede hacer también subiendo el ritmo, con el paso típico de subida de ritmo, haciendo un zapateado, un vivo de pie, tu llamada y tu remate, que sería el cierre final. Cuando digo cerrando en el sitio, quiero decir cerrando en lo alto del escenario, terminando el baile en lo alto del escenario. Que de esta forma es como yo lo hago aquí. Bueno, familia, repaso a lo que hemos visto. Estructura de un baile tradicional por bulería. Primero, entrada del baile. Segundo, letra, primera letra. Tercero, falseta, opcional. Si no vas a hacer falseta, pasa directamente de una letra a otra. Que la segunda letra sería el cuarto punto en este caso, porque he hecho la falseta. Y quinto, el cierre final. Son 5 pasos a tener en cuenta. 5 en total, porque yo metería la falseta como obligatoria, aunque no lo sea. 5 pasos en total hacen 1, que sería
la estructura del baile tradicional por bulería. O la estructura tradicional del baile por bulería. Está mejor dicho. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, que te haya gustado, por supuesto. Suscríbete al canal activando la campanita, ¿eh? Muy importante, porque es la única manera que tengo de avisarte cuando vaya a subir un nuevo vídeo. Dale un gran me gusta. Eso ayuda a que YouTube te recomiende mis vídeos, que hay por ahí un montón que seguro no has visto, y así pues cada vez que te metas YouTube te los va a mostrar para que puedas verlo y seguir aprendiendo. Comenta qué te ha parecido el vídeo y déjame tu petición en comentarios sobre qué quieres que publique mi próximo vídeo. Y súper importante también que compartas. Comparte con toda persona que tú sepas que le puede servir de ayuda y para seguir aprendiendo mis vídeos. Y que sigáis creciendo de la mano del arte flamenco, a la misma vez que crecéis en vuestras vidas. Y lo más importante de todo, nunca te olvides de disfrutar de lo que haces. Nunca. Porque esto está primero para disfrutarlo. Lo demás ya vendrá. Te envío un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Mucha salud, muchas bendiciones y mucho flamenco. Que os quiero a todos. A seguir bien.